En la hora de la verdad, a través de Radio Red de RCN y con el patrocinio del Banco Popular, llega el editorial de Fernando Londoño. Ha pasado muchas veces en la historia que los que se dicen pregoneros de la paz no son otra cosa que organizadores de la guerra. Y nos parece que estamos viviendo exactamente ese mundo. Juan Manuel Santos, el presidente de la República, que prefiere que le digamos Juanpa, ha sido desde los comienzos de su gobierno el que le ha prometido la paz a los colombianos y ha hecho exactamente todo para crear una guerra que no teníamos. Estábamos en paz y la paz es desarrollo económico, decía el pontífice. ¿Qué ha hecho Juan Manuel Santos para meternos en una guerra de resultados calamitosos para el porvenir de la República? Lo primero, favorecer el narcotráfico. El narcotráfico es el combustible que alimenta todas las guerras, dijo el presidente Álvaro Uribe Vélez una y otra vez. Y por eso, en su gobierno las cosas quedaron claras. El gran enemigo es el narcotráfico y ese combate lo tienen que ganar las fuerzas militares. Y lo ganaron, lo estaban ganando en unas proporciones colosales. De casi 700 toneladas métricas de producción de cocaína andábamos en un poco más de 200. El área sembrada de coca se redujo a la mitad y se mantuvo desgraciadamente en esos niveles porque un ministro del presidente Uribe resolvió conceder los famosos 10 kilómetros de frontera libre de la fumigación con glifosato. Eso le causó muchos contratiempos a un programa que fue absolutamente exitoso. ¿Qué ha hecho Santos? Fomentar el narcotráfico. ¿Cómo lo ha fomentado? Con medidas que están a la vista. Lo primero que necesitan los narcotraficantes, sean de las BACRIM, de las FARC o del ELN, es tener grandes campamentos donde reunir sus tropas alrededor de los cultivos de coca y tener grandes campamentos alrededor de los laboratorios de pasta y de los laboratorios de clorhidrato de cocaína. Pues Santos prohibió los bombardeos y al prohibir los bombardeos les abrió ancho espacio a los traficantes de droga. Pero no solamente eso, sino que prohibió la fumigación con glifosato en todo el territorio nacional. Resultado, se multiplicaron los cultivos, como todo el país lo puede recordar. Además de eso, le dio unas especies de garantía a los narcotraficantes para que se tomaran lugares de la República, como el Catatumbo, por ejemplo, que entregó el señor Bruce McMaster cuando, encabezando una comisión del gobierno, prometió que en el Catatumbo no habría fumigación ni de la una ni de la otra, ni de nada. Resultado, el mayor crecimiento en la siembra de coca en el país está ya en el Catatumbo. Y finalmente, Santos acabó con la extradición de colombianos a los Estados Unidos, colombianos que fueran pedidos por jueces norteamericanos por el delito de narcotráfico. Si se trata de gente de las FARC, la extradición se niega. Todas las garantías para el narcotráfico. Y el narcotráfico es la guerra. Cuando Juanpa estimula el narcotráfico, lo que hace es estimular la guerra. Segundo tema para la meditación sobre este asunto, la creación de la guerra. Santos se dedicó a empobrecer al pueblo colombiano y al pueblo colombiano lo han empobrecido hasta extremos que nos producen una preocupación inmensa. El costo de vida se disparó en Colombia, no solamente porque la inflación está muy por encima del correctivo tardío y muy peligroso de suyo desde el punto de vista económico del aumento en el salario mínimo, sino que el costo de los alimentos se ha disparado exponencialmente. Y el costo del dólar.
Santos, con su política errónea de carácter económico y seguramente con plena conciencia de lo que hacía, espantó la inversión extranjera, como esta mañana nos lo explicaba Sergio Gel, acabó con la inversión de portafolio. Hay una desinversión clara. Cualquiera que tenga recursos en Colombia invertidos en la bolsa o invertido en papeles, una vez que se maduran los papeles sale corriendo. Tenemos una inversión negativa en inversión de portafolio. Y con ella una inversión extranjera directa prácticamente ridícula, de 100 millones de dólares en un mes para todo lo que no es minería o petróleo, donde supuestamente llegan unos dólares a tratar de salvar unas inversiones anteriores. Total, estamos creando una situación en la que el dólar se dispara y se disparó y seguirá disparado. Lo están atajando un rato con la plata de Isagen y con unas intervenciones del Banco de la República que no ha vuelto a contar cuánto es lo que está comprando en dólares en el mercado, cuánta es la participación que tiene el Banco de la República para tratar de impedir el aumento de los dólares, perdóneme, no comprando sino vendiendo dólares al mercado. Pese a todos esos remedios puramente paliativos, el dólar está aumentando de precio y con el dólar está aumentando de precio el costo de vida, porque hemos venido a descubrir los colombianos con horror la cifra de 10 millones de toneladas de importaciones, como el señor presidente de la SAC lo viene descubriendo. 10 millones de toneladas de alimentos por año son las que necesitamos para sobrevivir. ¿Cómo un país esencialmente agrícola y ganadero puede invertir semejante cantidad de dinero y de esfuerzo en la importación de alimentos? Muy sencillo, espantando la inversión en el campo. Plenamente consciente de lo que está haciendo, Juan Manuel Santos está destruyendo la inversión en el campo colombiano, porque nadie le mete un peso a una finca que está condenada a muerte, a una propiedad privada que ya no existe. Diga lo que diga el doctor de la calle, la gente sabe que la van a confiscar una vez que los bandidos de las FARC estén metidos en el territorio colombiano. Nadie le pone un peso al campo colombiano. Resultado, no hay inversión en el campo. Resultado, 10 millones de toneladas de alimentos importadas. Y como el dólar está tan caro, esos alimentos vienen a unos precios prohibitivos. La pauperización del pueblo colombiano está en plena marcha. Pero no solamente ese fenómeno de pauperización que los doctrinantes marxistas pregonan como una condición sine qua non para la revolución de ellos, sino que han resuelto crear en La Habana, y todo el mundo lo sabe, lo que se llaman los territorios de paz. Y están sentenciando a distintos lugares de la República a sobrevivir con estos bandidos armados, porque nunca han dicho que entregan las armas, para que lleguen a seguir dominando a sus anchas, ya con el apoyo de la Constitución y de la ley y de tratados, el territorio colombiano. Eso supone, señores, una guerra, porque no hay lugar del país donde la gente no protesta, donde los campesinos no levanten su voz y no recuerden el derecho a la legítima defensa. Ya lo hicieron en el Casanare. Y ayer, la gente de Chucurí dijo que no acepta homenajes a los terroristas como el cura Camilo Torres y que no va a aceptar a la gente del ELN que va a llegar a su territorio a volver a llenar de sangre y de horror y de miseria esas zonas que durante años han disfrutado de la paz, porque es la seguridad uribista. Y finalmente, Santos está empeñado en montar el comunismo en Colombia, el socialismo del siglo XX, del siglo XXI, del siglo que ustedes quieran, que ha sido la idea obsesiva de su hermanito Enrique, o de su hermano Enriquito, como quieran, el Big Brother, que es el poder real detrás del trono.
Y Colombia no quiere el comunismo, no ha sido comunista nunca, no quiere vivir tras las rejas de un sistema oprobioso como el que el comunismo trae ineluctablemente sobre los países que están dominados por él. Y Juanpa está empeñado en que nos trae el socialismo del siglo XXI. Y para eso tiene medidas tan eficaces como las de usar a su ministro Minchirrinchi para que empiecen a atacar al empresariado colombiano. Los ataques contra los azucareros, los ataques contra los ganaderos, los ataques contra los comerciantes de grandes superficies no son casualidad, son parte de un plan premeditado para convertir a Colombia en un Estado comunista, es decir, un Estado donde no haya inversión privada, donde no haya libertad de emprendimiento, donde no haya competencia entre los distintos actores del drama económico para producir mejores resultados para el pueblo, para el consumidor final. De manera pues que socialismo del siglo XX o del siglo XXI, como quieran, siguiendo los lineamientos del Foro de Sao Paulo, siguiendo el ejemplo glorioso de Venezuela y de Cuba, es lo que nos están recetando y el pueblo colombiano no va a aceptar eso. Y esa contradicción fundamental entre los que quieren el comunismo, empezando por Juanpa y por su hermano, y utilizando hasta donde pueda sectores de las Fuerzas Armadas o de la policía, va a producir trastornos enormes en la vida civil. Juanpa ha prometido la paz y está trayendo la guerra. Esa es la única verdad.